Inicia la prédica número 13, cuyo título es La verdadera naturaleza de Dios, parte 1. Así como el apóstol Pablo oraba por sus iglesias y lo demostró en el libro de Efesios, cuando él decía que oraba para que el Dios de lo alto les diera espíritu de sabiduría, de revelación, de conocimiento, y que abriera los ojos del entendimiento, eran los ojos espirituales, para que conocieran cuál es la herencia a que fuimos llamados y cuál es la riqueza de su gloria. Y eso a mí me ha impactado porque yo siempre lo he practicado. Yo, más que decir, mire, pida por su salud, pida por su prosperidad, pida por esto, no. En Sembradores de Fe hemos entendido que todo está hecho, que el Señor ya entregó todo para que nosotros tengamos victoria, y que es nuestro compromiso como verdaderos creyentes, discípulos, porque el Señor mandó fue a ser discípulos. Mateo 28 lo dice, que el Señor dio la orden de hacer discípulos, porque un discípulo es alguien que es enseñado y que recibe la enseñanza, y un discípulo da origen a otro discípulo. Eso es como una mata de mango produce mangos, una mata de mango no produce manzana. Entonces esos verdaderos discípulos van a originar discípulos. Por eso es que Jesús preparó sus discípulos, y lo vemos que en el libro de Hechos lo ve usted. Usted ve que el libro de Hechos, Jesús ya no estaba, pero estaba ¿quién? Los discípulos que preparó Jesús para llevar el plan de Dios a otros. Entonces, si nos formamos solo como creyentes, si venimos los domingos y más nada, no, el Señor mandó a ser discípulos. Yo cuando veo a las jóvenes que van a los ministerios, o veo los que van al ministerio, y los veo aquí sentados atentos a la prédica, porque esta prédica es para oírla, para no distraerse, siento en mi corazón que hay discípulos. Eso no quiere decir, pero si no tengo ministerio, no, hermanito. Tu ministerio está en tu hogar, en tu trabajo, en tu iglesia y en todo lugar donde te muevas. Allí estás tú como discípulo del Señor, dando testimonio y dando fruto. ¿Por qué les aclaro esto? Porque muchas veces nos quedamos en el aparato por no entender la verdadera naturaleza de Dios, por no conocer los principios, por no conocer la verdad de la verdad, porque a veces no nos enseñaron, o no ponemos atención, o no buscamos la relación con el Señor, porque la intimidad con Dios nos da revelación. Si no hay intimidad, no hay revelación. Por eso es que cuando tenemos un ministerio, por ejemplo, el líder Larry, su ministerio de alabanza, que es el que está aquí visible, más los otros ministerios, nos damos cuenta que él tiene un ministerio y es líder de ese ministerio. Pero cuando tenemos revelación, el ministerio es una asignación por haber nosotros formado como discípulos. Y en ese ministerio hay que llevar a Cristo, porque la base de ese ministerio es Cristo. Por eso es que ese ministerio es el resultado de ese ministerio, y la victoria es el resultado de la intimidad que el líder Larry y sus equipos tengan intimidad con el Señor. Porque si no hay esa intimidad en su hogar, en su privacidad, y solo son emociones porque tengo un ministerio, ahí es cuando el ministerio se daña, y vienen los problemas, y vienen las envidias, y vienen los pleitos. Pero cuando tenemos la intimidad, la revelación de quién es Dios, el Dios trino, la deidad de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, vamos a un ministerio a servir,
porque tenemos gratitud de lo que hizo el Dios Padre al enviar a su Hijo y dejarnos al Espíritu Santo de Dios. Entonces tenemos victoria en cada ministerio. Amén. Ese es el propósito de Sembradores de Fe como iglesia, como asignación, y la asignación de todas las iglesias en el mundo. Llevar la deidad y el Dios Trino a otros, tal y como está escrito aquí. Por eso hoy la prédica se llama La verdadera naturaleza de Dios, parte 1. Y a veces nos preguntamos, porque cuando no hay conocimiento, cualquiera nos engaña. Entonces oímos en el mundo el cuento ese que ustedes lo conocen mucho, ¿por qué Dios permite? ¿Por qué Dios permitió? ¿Por qué Dios permitió que sucediera eso? Por favor, hermanos, por favor. Hoy con esto vamos a estar más claros de la verdadera naturaleza de Dios. Y por eso es que les expliqué la autoridad del creyente. Por eso es que les expliqué nada nos puede separar de Cristo. ¿Y por qué les explico ahorita la verdadera naturaleza de Dios? Porque hay mucha falta de conocimiento en la iglesia cristiana acerca de la verdadera naturaleza de Dios. Y muchas veces como discípulos, porque quiero es que se formen discípulos, tenemos la autoridad y tenemos la convicción de responderle a alguien que nos diga, yo no entiendo por qué Dios permite esas cosas. Digo, por Dios, ¿es que acaso fue que Dios fue el que hizo que 6 millones de judíos los matara Hitler? ¿Es que acaso es que Dios permitió para algún propósito que tumbaran las Torres Gemelas en Estados Unidos? ¿O es que Dios está permitiendo que en Europa y en todo el mundo el niño que nace todavía no se sabe si es niña o es niño? ¿O es que Dios está permitiendo que los padres estén distraídos y le dejen un celular a un niño todo el día para que vea lo que tenga que ver en el celular, para distraer al niño y no ocuparse del niño? Hermanos, créanme, no sé cuánto se me dará tiempo en esta prédica, pero esto es más serio de lo que ustedes se imaginan. Yo amo conocer a Dios, yo amo conocer el Dios Trino, pero hoy voy a hablar del Dios Padre, aunado porque ellos trabajan en equipo, al Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero a veces no conocemos la naturaleza de Dios. Y por eso les expliqué bien lo que pasó en el huerto. Oye, Dios nos entregó lo mejor, lo máximo, en el huerto del Edén. No faltaba nada. Adán y Eva eran privilegiados de tener todo perfecto en el huerto del Edén. No le faltaba nada, como dicen en el mundo, le faltaba era sarna para casa. Nada. Y así somos nosotros, de ingratos. No vemos la dimensión de lo que hizo el Padre por Juan 3:16 al enviar a su único Hijo para que todo el que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo, de tal manera amó Dios al mundo que le entregó a Adán y a Eva todo. De tal manera amó Dios al mundo que hasta cuando iban a matar a Caín, Él lo protegió después que mató a Abel. O sea, el amor de Dios es tan grande, hermanos, que excede todo conocimiento. Yo he llegado a ver el amor tan grande de Dios que no sé ni cómo decirles esta prédica. Es algo tan grande que yo digo, Dios mío, que lo sientan para que vean qué tienen en su casa. Es tan grande que a veces ni siquiera tenemos la dimensión de cuidar nuestros matrimonios. Es tan grande que ni siquiera tenemos la dimensión de ver cómo cuidar a nuestros hijos y formarlos. No nos hemos dado cuenta de la inmensidad del amor de Dios.
El amor de Dios encierra todo, hermanos. En el amor de Dios está tu hogar. En el amor de Dios están tus finanzas. Aquí no se predica prosperidad, se predica revelación, como lo hizo el líder Javier. Todo viene por añadidura. En el amor de Dios está tu victoria en tu trabajo. En el amor de Dios está todo. Y por eso ya empiezo la prédica. Dice Mateo 7:6. Hipócritas, dice Dios, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Mire lo que dice Dios. Él conoce nuestro corazón. Él conoce nuestro entrar y nuestro salir. Él conoce qué calibamos en nuestra mente. Oye, ¿qué cavilas, chico? Dice Dios. ¿Qué estás pensando? Trabaja en el amor, en la paciencia, en la bondad, en la compasión, en la misericordia, en la paciencia para entender a tu esposa, en la paciencia para entender a tu hijo, a tu hija, a tu esposo. Todo eso te lo entregó Dios. Está en la sustancia que Jesús dejó en ti a través del Espíritu Santo de Dios. En Marcos 7:9 dice que invalidamos el mandamiento de Dios para que florezcan en las tradiciones, el mundo en que vivimos. Invalidamos el mandamiento de Dios. Yo les escribí esto con mucho amor. Entender la verdadera naturaleza de Dios es fundamental. No puedes tener una verdadera relación con alguien que no conoces, que no entiendes o que no ha sido y que ha sido malinterpretado. Y yo creo que Dios ha sido la persona más mal entendida y mal interpretada de todo el universo. Yo lo he entendido. A Dios se le han atribuido muchas cosas que son completamente falsas. Y muchas de ellas provienen de la religión y las tradiciones. Por eso es que alguien me hizo una pregunta. Pastora, me encantó. Pastora, la religión que usted profesa, que le ha hecho cambios en su vida, cuando tiene algún asunto en su vida, lo ha podido superar. Y yo le dije, la religión sí me ha cambiado mucho, pero quiero aclararte algo. La religión no me ha cambiado. A mí que me ha cambiado es la relación perfecta con el Dios de lo alto. Porque las religiones no cambian. Amén. Las religiones no cambian. Tampoco la tradición. ¿Saben por qué? Porque Dios no es religioso. Dios ve tu corazón. Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Lo conoce Dios. Esto no se trata de religión, se trata de relación y obediencia. Amén. Entonces, provienen de nuestras tradiciones y religiones. Y muchas de estas cosas han impedido recibir lo que Él tiene para nosotros. Ha sido una barrera, un obstáculo. Y sí, muchos reconocen que Dios existe, pero no conocen su verdadera naturaleza y su verdadero carácter. Y por eso son susceptibles a que Satanás mienta acerca de quién es Dios. Gálatas 5:6 dice, por favor escuchen palabra, es pura palabra, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. La ley fue malinterpretada. Les decía el domingo pasado que la ley fue malinterpretada porque la ley fue hecha para mostrar el pecado. Y les decía que la ley era demasiado estricta y solo si alguien fallaba en una sola cosa ya estaba ponchado.
Y que Deuteronomio 28 tiene bendiciones y tiene maldiciones. Y eso nos muestra que el único capacitado y elegido por el Dios de lo alto, por eso quiero que conozcan la naturaleza verdadera de Dios, el único capacitado para cumplir la ley se llama Jesús. El único que no iba a fallar en ningún paso de la ley. Él era el único. O dígame si alguno de ustedes iban a cumplir la ley, incluyéndome a mí. No. Y si fallaba en uno, ya estaba ponchada. Entonces dice que la ley fue malinterpretada. Pero en el nuevo pacto habla es de la fe que obra por el amor. El Señor nos salvó por gracia, por medio de la fe. Por eso Isaías 59:21 dice que Dios hizo un pacto con ustedes, padres. Que Dios hizo un pacto conmigo. Y que la palabra y el pacto y la palabra que puso en tu boca no faltará de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, desde ahora y para siempre. Por eso hay un pacto que está protegiendo a tus hijos, pero por medio de la fe que obra por el amor. Porque creíste. Es la fe que obra por el amor. Por eso en 1 de Juan 4:8 dice que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Analízate cómo está tu amor hacia los demás. Analiza tu hombre interior cómo está de fortalecido. Analiza cómo ves a los demás. Yo puedo amar muy perfectamente a mis nietas y a mis hijos, pero amo a los demás. Ahí está el verdadero amor de Dios. Ahí es donde se perfecciona el amor en ti. Esa es la naturaleza de Dios. Es increíble cómo Dios protegió a Caín para que no lo mataran. Oye, pero ¿cómo lo va a proteger si es un asesino? ¿Y quiénes éramos nosotros? ¿Saben quién clavó a Jesús en la cruz? Todos nosotros. Cada uno de nuestras transgresiones lo clavó en la cruz. El pecado de todo el universo. Pero ese fue el Hijo que envió el Padre. Y ahora mucha gente dice, pero ¿por qué Dios permitió que Hitler matara a 6 millones de judíos? Esa no es la naturaleza de Dios. Pero nos hizo, lo expliqué en la prédica, a semejanza de Él, nos entregó el señorío en la tierra y Él no invalida su palabra y por eso el mundo está así. Pero hay un remanente escogido que son ustedes que están en victoria. Amén. Entonces, 1 de Juan 4:8 dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Por ahí vamos limpiando nuestros corazones. Me cuesta amar. Me cuesta perdonar. La flecha la echo hacia afuera, pero no la echo hacia adentro. Veo la viga del otro, pero no veo la viga en mí. Bueno, esa es la naturaleza de Dios, que nos examinemos y sepan quién es Él, que Él es amor. Siempre le digo, no van a cambiar a nadie, ámenlo. Él mismo va a cambiar a través del amor que usted tiene hacia Él. Amén. He visto mucho que cuando empiezan a ver la bondad y la gracia de Dios, esa fe crece y son transformados. Pero si te han enseñado que Dios es duro, enojado, malvado, eso va a obstaculizar la manera en que recibes de cómo es Dios y dudarás de su voluntad. Recuerdo en la niñez mía, recuerdo muchos decían, mira, pórtate bien, porque Dios te va a castigar, ¿o no? ¿Verdad que sí? Cuidado porque Dios te castiga. Hermanos, fuimos mal enseñados.
Por eso es que vamos a arrancar ese árbol viejo, ese árbol podrido, y vamos a sembrar el Salmo 1, el árbol nuevo que da fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que toca prosperará. Ese es el nuevo árbol. Por eso a veces no podemos usar el poder a nuestro favor. Hechos 1:8, recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo de Dios, porque tu corazón te condenará. Necesitas entender la manera en que es Dios Padre. Él ha tratado con nuestros pecados. Él, ¿cómo los hizo? Los puso sobre Jesús. Él puso los pecados sobre Jesús. Y ahora Dios ya no está enojado, queridos hermanos. Él no ha estado enojado contigo. Él te ama incondicionalmente. Joel 2:25 dice, Él restituirá lo que se comió la oruga, el saltón y el revoltón y la langosta, a través de unas generaciones oprimidas. El libro de Joel dice que Él lo restituye. ¿Cómo lo va a restituir? Lo restituyó a través de Jesús en la cruz. Él ya lo hizo. Él es un Dios maravilloso. Los que somos desobedientes somos nosotros. Segunda de Pedro 1:2 dice, escuchen esto. Miren lo que dice Segunda de Pedro 1:2. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Queridos hermanos, si no hay conocimiento, no hay revelación de la naturaleza de Dios. Por eso es que esta palabra es real y verdadera y tenemos que conocerla. Si no, el diablo nos sigue robando matrimonios, nos sigue engañando, nos sigue robando hijos, nietos, nos sigue robando economía, nos sigue robando salud. Aquí dicen el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. ¿Sabías que hay muchos cristianos orando por gracia y paz? Pidiéndole a Dios y esperando que Dios la envíe. Y aquí dice Pedro, gracia y paz sean multiplicadas en el conocimiento. Quiere decir que la gracia y la paz está cuando tú conoces esta y te es revelada dentro de ti. Que no es por el dinero, no es por los bienes que poseas. Porque yo digo, le he dicho a muchos, y no lo hago para hacerme alarde. Siempre le digo, sé vivir en la abundancia y sé vivir en la escasez. Y con todo vivo feliz, llena de gozo, llena de gracia y llena de paz. Porque recuerdo a Pablo. Entonces la gente, si no tiene el dinero, está mal. Si no tiene esto, está mal. Y si compra un carro, ya ese no le gusta, quiere otro. ¿Por qué? Porque Pablo dijo, estén contentos con lo que tienen y denle la gloria a Dios. No es conformismo, sino agradecimiento, y Dios va a ver tu corazón y te promueve a otro nivel. Y ahí sí, un día te cambia tu carro, pero por agradecimiento. Pero hay gente que sufre. No, hermanos, es estar contento con lo que Dios nos ha dado aquí, porque todo pasará menos su palabra. Esperando que Dios les envíe paz, y ya lo tienen. Lo tienen por el conocimiento. Es donde viene la gracia y la paz. Viene en el conocimiento de conocer a Dios. Oseas 4:6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por eso aquí enseñamos, hay ministerios, damos prédicas en base a pura palabra, a pura revelación. Por el conocimiento es donde viene la gracia y la paz. Lo que no sabes te estorba y en realidad te hace daño. Por eso es que Efesios 1:16 y 17, oren pidiendo revelación, entendimiento. Señor, que mis ojos sean abiertos para entenderte cada día más.
Es más, ni siquiera pidas por tu salud, por tu prosperidad, sino que te dé revelación de lo que Él ya hizo en la cruz para ti, para tu descendencia. Eso ya está hecho. Ya lo tienes todo. Hay un dicho que dice que lo que no sabes no te hace daño, pero es completamente falso. Lo que no sabes te está destruyendo, te está alejando de la gracia y de la paz. ¿Sabes qué es la gracia? Es un don gratuito, es un regalo de Dios, de amor, misericordia, que nos salvó a través de Jesucristo cuando nos perdonó. Esa es la gracia. ¿Sabes qué es la paz? Es un don que se obtiene mediante la obediencia a su palabra y a sus principios, por medio de la fe. Esa es la paz. Cuando yo obedezco, cuando yo veo en sus principios y me acojo a ellos, yo tengo paz. Pero cuando desobedezco y hago lo contrario, el diablo me roba. Por eso es que el hombre de Dios espiritual permanece en paz aún en medio de la adversidad y la prueba. Amén. Segunda de Pedro 1:3 dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Eso se llama manifestación de la presencia de Dios en nosotros. De Dios, note que dice, nos han sido dadas por su divino poder. Ya nos entregó todo, queridos hermanos. Dice que todas las cosas vienen mediante el conocimiento de Él. Por eso insisto, queridos hermanos. ¿Sabe qué quiere el diablo? Que el pueblo de Dios siga ignorante, lleno de emociones, y que no conozca la verdad, y que llenemos las iglesias pero de emociones. No, hermanos, las iglesias tienen que ser llenadas de discípulos y del conocimiento del Dios de lo alto. Amén. Denle un aplauso al Rey de Reyes. Eso sí creo yo que se deben llenar las iglesias de discípulos. Pero me da tristeza que estén llenas de gente que no sabe ni por dónde caminar. Y que cuando hablo con ellos, veo el vacío del conocimiento de Dios. Pastora, enséñeme. Y yo digo, Dios mío, el pueblo de Dios está vendado porque el diablo lo quiere vendar. Pero ustedes, ni cortos ni perezosos, sean verdaderos discípulos con un conocimiento de Dios para que el diablo se vaya bien lejos de la vida de ustedes. Amén. Si no tienes conocimiento de Él, de sus pactos, entonces no serás capaz de recibir de Él. Conocerlo es lo más importante. Segunda de Pedro 1:4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguen a ser participantes de su naturaleza divina. Es a través del conocimiento de Él, hermanos. Así que este conocimiento es el que nos da estas promesas. La palabra de Dios vino por el conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios lo da en la palabra de Dios. No una varita mágica, ni porque me digas a mí que ore mucho por ti. O que quiera decir, yo quiero tener lo que la pastora tiene. No. Lo que yo tengo lo he recibido a través del conocimiento de la palabra de Dios. Y por eso tú también lo tienes y lo van a tener tus hijos. Oren con sus hijos. Háblenle a sus hijos de Jesús, de Dios, del Padre, del Espíritu Santo. ¿Por qué se dedica tanto tiempo a perder el tiempo y no a media hora dedicarle a sus hijos para que conozcan al Señor? Ustedes saben los dolores de cabeza que se van a evitar. Mire, eso es maravilloso. Conocer la palabra de Dios y enseñársela a ellos. Por eso es que el Dios dice, enseña al niño en su camino. Instruye a tu niño.
Y entonces la gente dice, no, Dios permitió que matara a 6 millones de judíos. ¿Por qué permitiría? ¿Y por qué Dios sí sabe que la maldad, todo esto está pasando, porque no hace nada? Eso es falta de conocimiento. Porque yo sí sé lo que está pasando. Deuteronomio 30:19 dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra ti, que te he puesto delante la vida y la muerte, la maldición y la bendición. Escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia. No está diciendo que escojas lo malo. Tú decides si escuchar esta palabra y seguir creyendo. Pues sí, hermano, pues yo no entiendo por qué Dios permitió que hayan tantos abortos en el mundo, ¿verdad? Mire, es que provoca agarrar en un ladrillo. Bueno, estudie para que vea qué es lo que está pasando en el mundo. ¿Por qué Mateo 24 existe? ¿Por qué nos adelanta de que en los últimos tiempos la maldad se multiplicará? Ah, pero si Dios sabía, ¿por qué no hace nada? Pues porque Él ya conoce el futuro. Queridos hermanos, les tengo una noticia. Este mundo no va a mejorar, va a empeorar, pero nosotros sí vamos a mejorar. Cada vez que conozcamos más la palabra, creceremos y estaremos en victoria. No esperemos que los gobiernos mejoren. Mire por alrededor del mundo. O que te vayan a enseñar a tus hijos allá afuera en los colegios. No, hermano, a su hijo lo enseña usted, lo cuida en su hogar. Y ese hijo bien preparado, bien estudiado, cimentado en la roca, en la palabra, no se lo va a robar a Satanás allá afuera. Si tú tienes un conocimiento incorrecto de quién es Dios, de cómo se relaciona con nosotros y cómo trata con nosotros, te limitará de recibir de Él y de tener victoria. Dios está por encima de todo, pero la religión dice que Él controla todo. No, hermanos, hay que conocer a Dios. Que todo lo que sucede lo controla Él. Eso no es cierto. Eso no es lo que dice la palabra de Dios. Tenemos límites, tenemos leyes. En Hebreos 6, del 13 al 18, dice que Dios no puede mentir. Y Él siempre nos ha protegido. Los que hemos sido desobedientes somos nosotros. Me impactó cuando escucho que niños de 8 y 9 años ya fuman cigarrillo en Europa. ¡Ay, qué maravilla! Pero están desarrollados. Estos están desarrollados y nosotros somos del subdesarrollo. Pues créame que prefiero estar como estamos nosotros. Amén. Para que identifiquen, que no se emocionen. No, estos son súper desarrollados. ¿Sabe quién es súper desarrollado? Usted como discípulos de Jesús. Esos sí son súper desarrollados. Amén. A mí no me convence cualquiera, ¿o yo? Porque conozco la palabra de Dios. No me la conozco toda, pero lo que he conocido me ha dado cambios en mi vida y puedo ayudar a otros. Amén. Así que ustedes son discípulos. Me encantó ver al doctor Díaz ahí en las redes, que una mujer lo grabó y dijo, este hombre sí, hasta en el consultorio predica la palabra de Dios. Gloria a Dios, eso sí es un victorioso. Porque la palabra de Dios dice que si yo me avergüenzo de Jesús, de Dios y del Espíritu Santo, del Dios Trino, dice que Dios se avergonzará de nosotros en el día del juicio. Por eso el que baje a las aguas el día 5 de abril es un valiente, diciéndole a todo el mundo, yo ya soy de Jesús y no me importa lo demás. Yo no soy cristiana a la secreta, ¿o yo? Todavía hay muchos cristianos a los secretos que les da pena llevar a Jesús a otros. No religiosos ni fanáticos. Yo sé cómo el doctor Díaz lo hace, de una manera sabia, porque el religioso y el fanático es cansón, pero el hombre de Dios y que discipula es muy interesante. Amén. Salmo 138:2.
porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Escuche esto. Un hombre no es más que su palabra. Escuchen a un hombre hablar. Ese es su carácter y esa es su palabra. Si no puedes mantener tu palabra, entonces es un reflejo de tu carácter débil y falta de firmeza. La palabra de Dios es infalible y nunca la quebranta. Así que cuando Santiago dijo, escuchen, aquí está la clave de esta prédica: sométanse a Dios, confronten a Satanás y él huirá de su vida. Esa es la clave. Sométanse a Dios. Este es Dios, esta es la palabra. Esta palabra es espíritu y es una espada de doble filo. Hebreos 4:12. Confronten a Satanás y él huirá de su vida. ¿Usted cree, padre de familia, madre de familia, hijos que están aquí, abuelos, que si yo confronto a Satanás porque tengo el conocimiento de Dios y de lo que está escrito aquí, Satanás me puede robar mi descendencia? No. ¿Satanás me puede robar? No. ¿Sabe por qué nos ha robado? Porque hacemos lo contrario a lo que la palabra dice que hagamos. Eso no fue Dios, fue nuestra desobediencia. Tienes que hacerlo tú. Sométete a Dios, confronta a Satanás y él huirá de tu vida. Ya Jesús venció a Satanás en la cruz. Ahora vénselo tú. Abriendo, cerrando las puertas que tengan que cerrar. Cambiando tu vida. Revisando por dentro qué debes cambiar. En vez de estar echando flechas a los demás. Revísate tú. ¿Cuáles son los cambios que debes dar? Ahí sí vas a confrontar a Satanás y lo vas a poner bajo tus pies, porque Jesús ya lo venció en la cruz. Ahora vénselo tú con una vida de victoria. Amén. Tienes que hacerlo tú y no es Dios que lo va a hacer. Él ya lo hizo. El diablo entra y deshace y destruye hogares. Toma la autoridad que te entregó Jesús y úsala. Santiago 4:1 dice, aquí está otra respuesta: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codician y no tienen, matan y arden de envidia y no pueden alcanzar lo que quieren. Y para colmo, dice Santiago 4:3, para colmo piden mal, porque piden mal para gastar en vuestros deleites. Hasta ni sabemos pedir, ni sabemos que Dios ya sabe de qué tenemos necesidad, ni siquiera tenemos que pedirle. Tenemos que obedecer su palabra y amar. ¿Entendieron? Y nos pasamos la vida pide como un mendigo, donde Dios dice: no pidas, deja de ser mendigo, tú eres un hijo, un heredero, tú eres un real sacerdote, tú eres un pueblo santo, escogido por mí, tienes ya la victoria en tu vida. Amén. ¿No les parece apasionante esta prédica? Este pasaje deja muy claro que las luchas no vienen de Dios, que las luchas que hay en el mundo no vienen de Dios. De hecho, por Proverbios 10:13 dice: ciertamente la soberbia concebirá contienda. Cuánta arrogancia en los hogares, cuánta altivez creyéndose pavorreales. La soberbia produce contienda. Ama a tu esposa como es. No es que a través del amor la vas a cambiar. Ama a tu esposo como es. La Biblia habla claro. Esposos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Como Cristo amó a la iglesia, mire, dio la vida por nosotros. Nos cuidó, entregó hasta la última gota de su sangre. Ahí sí se va a formar un esposo maravilloso. Y la esposa se va a sujetar a él. Pero quieren que con todas las patadas que meten, la esposa se sujete. Pues así no es como dice la Biblia. La Biblia habla claro.
Lo que pasa es que los hogares no leen la palabra de Dios ni están claras. ¿Saben que estoy yo tranquila? Que yo tengo mi conciencia tranquila, que amé al pastor hasta el final de sus días, con todo y lo que era Asperger, pero lo amé, lo entendía y caminaba con él, y siempre estuve con él, con sus defectos. Pero ¿sabe por qué lo hice? Porque lo hice a través del amor de Dios. Ese es el que nos da la victoria, no hay otra manera. Tienes que transformar tu vida, hacer cambios. Deja de estar echando las flechas hacia el cónyuge, hacia tu esposa. Revísate tú y verás tu victoria. Amén. Amén. Es nuestro propio orgullo, nuestra propia voluntad la que causa eso. Así que para la gente que dice que Dios es soberano, pero lo malinterpreta, su soberanía, no la entienden. Yo sí entiendo cuál es la soberanía de Dios. Y yo sé que si aquí hay discípulos, la entienden. Que Dios controla todo. Que Dios permite. ¿Cómo va a permitir un Dios que dio a su Hijo en la cruz que mueran 6 millones de judíos? ¿Acaso es que Dios puso a Hitler allá? Lo puso el pueblo. ¿Acaso que cuando yo leí primero de Samuel 8:5, creo, que dice que el pueblo se cansó de Samuel porque los hijos lo hicieron mal, porque Samuel envejeció y quedaron los hijos gobernando y los hijos lo hicieron mal, pero el pueblo no esperó que iba a ser Dios. Dios tenía un segundo plan. No, el pueblo pidió rey. Queremos rey, queremos rey, queremos rey. ¿Y qué dijo Dios? Samuel, anda y le das. Quieren rey. Y quieren es a Saúl. Úngelo. Así está el mundo. Queremos, queremos, queremos. Y después, no, pastora, pero Dios quita y pone reyes. Mire, hermano, ya quitémonos ese switch. Los que escogen es el pueblo. Igual que tú que tengas un hogar desastroso. Tú escogiste tener ese hogar, pero Cristo viene a cambiar tu hogar y a transformarlo en un hogar como Él quiere. Amén. Esa sí es la verdad. Entonces, idolatría, santería, y segunda de Crónicas 7:14 dice: si mi pueblo se humilla y busca mi rostro, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Díganme si el mundo se está humillando y está buscando el rostro. A veces ni la iglesia cristiana, hermanos, para colmo, están protagonizando a ver quién es el mejor. ¿Saben quién es el mejor? La iglesia que tiene a Jesús con revelación y forma discípulos. Amén. Jesús quiere eso. Por eso que, miren lo que dice aquí en segunda de Pedro 3:9. El Señor, para que vean la naturaleza de Dios. Segunda de Pedro 3:9, grábenla en su corazón, para que sepan cuál es la naturaleza de Dios. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Oye, pero Jesús, mira, Dios no hace nada. Según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Denle un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese sí es el Dios que yo conozco. Miren, no puede ser más claro que lo que dice aquí. Sin embargo, Jesús mismo dijo que habrá gente que prefiere entrar por la puerta grande, por la del mundo, aún hasta en la misma iglesia cristiana, pero muy pocos quieren entrar por la puerta angosta que conduce a la salvación. Por eso es que escuchen Oseas 8:4, para que no digan la pastora Nubia torció todo hoy.
No, escuchen Oseas 8:4. La soberanía de Dios y la naturaleza de Dios. Oseas 8:4 dice: ellos establecieron reyes, ellos escogieron presidentes, ellos escogieron a Saúl, ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí. Aquí está la gran revelación. Pero no escogidos por mí. Construyeron príncipes, mas yo no lo supe. De su plata y de su oro hicieron ídolos para sí, para ser ellos mismos destruidos. Denle un aplauso al Rey de Reyes por esta palabra, porque se la reveló a ustedes. Se plació en decirle a ustedes que dejemos que Dios quite y pone reyes. Eso hay que discernirlo. Si no, Él no escribe, ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí. Construyeron príncipes, mas yo no lo supe. De su plata y de su oro hicieron ídolos para sí, para ser ellos mismos destruidos. Hermanos, hay que conocer la naturaleza de Dios. Hay que conocer sus principios. Hay que conocer su palabra. Hay que revisarnos para que los hogares jóvenes sean construidos bajo bases sólidas. Y los viejos, pues, reconocer y vivir una vida mejor. Como dicen, a lo hecho pecho, el pasado quedó atrás, el Señor hace todo nuevo. 2 Corintios 5:17. Las manos, tus hijos están en manos de Dios. El carácter de tus hijos es el carácter de Jesús, no el tuyo. Eso no sirvió. Ponle cuidado a tus hijos. Ponle cuidado a las raíces de amargura de tus hijos. Ojo con eso, queridos hermanos. Conoce la naturaleza de Dios. Arranca las raíces viejas y siembra raíces nuevas en Cristo Jesús. Ah, no, pero es normal. Pastora, lo que pasa es que mi papá, usted porque no lo conoció, le dije, mire, no lo conocí, pero conozco a Cristo. Conozco su palabra. El aborto ha sido dado como un derecho continental, internacional. Y debido a en el 2021 se hizo un conteo y habían 63 millones de bebés que no nacieron en Estados Unidos. Y será mucho más porque Nueva York y California no estaba obligada a contarlos. A nivel mundial en el 2021 se hizo un conteo y había más personas abortadas que las que nacieron. Anularon Jeremías 1:5. Antes que naciese te conocí. Antes que estuvieses en el vientre de tu madre te santifiqué y te di como profetas a las naciones. Sabrá Dios cuántos profetas, cuántos ingenieros, cuántos hombres de Dios murieron abortados porque dicen que no, que Dios permite todo eso. Mentiras del diablo. Dios en Jeremías 1:5 dijo que Él los conocía. Y en Jeremías 29:11 dice que tiene planes de bien y no de mal para darles un final feliz a cada uno de sus hijos y de sus nietos. La causa número 1 de muerte en el mundo es el aborto. Hay millones de personas que han sido asesinadas, queridos hermanos, y todavía es posible que se siga diciendo que Dios es la causa de esto. Éxodo 1 dice que Faraón ordenó matar a todos los niños de esa época, pero Dios bendijo a los hebreos para proteger a los hijos. ¿Vieron a quién bendijo Dios? A los hebreos. Déjenme decirle, ustedes son el pueblo de Dios. Su descendencia está bendita y prosperada y el diablo no se la va a robar. Amén. Depende de ustedes. Si no estudiamos las verdades y la verdadera naturaleza de Dios, afectará la relación que tú necesitas con Dios. Por eso considero que esa soberanía extrema de Dios es herejía más grande que he escuchado. Exageran en el mundo. ¿Por qué Dios permite? ¿Sabe qué entiendo yo que permitió Dios? Un huerto del Edén.
Una Adán y Eva impecable hasta que pecaron. ¿Sabe qué sí creo yo que es de Dios? Que Jesús murió en la cruz y Dios envió a su único hijo. Y lo dijo en todo el Antiguo Testamento, en Isaías 6, en Isaías 7, en Ezequiel, en Joel, en Isaías 10, 27. Acontecerá en aquel tiempo que tu carga será quitado de tu hombro y el yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción del ungido que yo voy a mandar a libertarlos. Esa sí es la verdad, no la que nos vende el mundo o un cristianismo distorsionado por la emoción, no por la verdad. Santiago 4:7, sométanse a Dios en sus hogares, en sus trabajos, en sus ministerios, en su economía. Confronten a Satanás y él huirá de su vida, de sus niños. Ellos tienen el carácter de Jesús si lo crees. Corrige al niño. La vara de la reprensión es buena. Ay, la pastora está mandando a maltratar a los niños. No, hermano. Hay demasiada tolerancia. Eso nunca lo van a olvidar nuestros hijos. Un día Daniel dijo, gracias que mamá era templada, yo soy lo que soy hoy. Y mi papá nos enseñó también con su ejemplo. Queridos hermanos, si amamos a nuestros hijos, los enseñamos en estos principios, en estos valores. Sí pueden traer raíces, pero esa raíz fue cortada en la cruz, y yo lo creo. Amén. Y resucitó en victoria para entregarte a ti la victoria. Eres responsable de tu hogar. Eres responsable de tu descendencia. Eres responsable de cómo tratas a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos. Haz cambios. Nunca es tarde para hacer cambios. Él huirá de ustedes. Él no puede hacerles daño. Aquí lo que dice Santiago 4:7 para cerrar es que algunas cosas son de Dios y te sometes a ellas. Pero algunas cosas son del diablo y las confrontas porque estás sometido a Dios. Sométete a Dios, confronta a Satanás y él huirá de tu vida. Perdóname por ser tan honesta, querido hermano. Quiero es que sepas cuál es la verdadera naturaleza de Dios. Aquel que nos creó, aquel que nos amó, aquel que envió a su único hijo para sacarnos del fango, como dice el Salmo 35:7, que el diablo nos metió en una cisterna y nos arruinó, pero que el Salmo 25:15 dice, puesto los ojos en Jehová, que él sacará los pies de la red. Pues el que sacó los pies de la red, déjeme decirle que lo descubrí, fue el mismísimo Jesús en la cruz y resucitó en victoria. Amén. Por eso todo se cumple en la palabra de Dios, para que sepas la verdad y puedas confiar en Él de una manera que nunca te hubieras imaginado. Si puedes entender estas verdades y hacer cambios en tu vida, tú estás en victoria, querido hermano, y denle un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu verdadera naturaleza es amor, amor incondicional. Tú nos amas, tú nos bendices. Señor, que tengamos la capacidad de revisarnos interiormente qué cambios debemos hacer, porque tú nos hiciste perfectos en el espíritu, nacido de nuevo, pero el alma tenemos que prosperarla a través de no tener la llave de paso arriba en el espíritu. Abran esa llave de paso para que la prosperidad del alma llegue y tu cuerpo, que era un títere, obedezca lo que tiene arriba. Denle un aplauso al Señor. Diga con ese aplauso si entendieron la prédica hoy o tengo que volver a repetir. Amén. Denle un aplauso porque ustedes tienen la naturaleza de Dios dentro de ustedes para ser unos campeones. Amén. Los amo muchísimo y los bendigo.